Estamos esperando a ver si podemos localizar al doctor José Antonio Cisneros para hablar un poquito sobre... Ah, ya está, perfecto. ¿Lo tenemos por teléfono o lo vamos a tener por video? Doctor José Antonio Cisneros, gracias por estar con nosotros. El doctor tiene... Ah, ya lo tenemos aquí, doctor. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está, Raúl? Bien, le agradezco muchísimo. Aparte de eso, usted también tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Así es, sí. Una especialidad que era una novedad cuando vine aquí en el 79 a estudiar y hoy por hoy es una de las principales áreas de desarrollo tecnológico en medicina. Mira qué bueno, doctor. Se lo agradezco muchísimo. Doctor, se muere Colin Powell, ya le estaba vacunado. La muerte, dicen que tuvo que ver algo con COVID, pero él muere de lo que le llaman un mieloma múltiple. Sí. Eso lo que hace es debilitar, por lo que tengo entendido, la inmunidad, porque eso ataca a la médula ósea y cualquier infección, cualquier problema, pues le puede causar lo que le causó la muerte. ¿Es así o fue por la vacuna? No fue por la vacuna. Es importante entender que la vacuna no protege a la persona del contacto con el virus. La vacuna lo que hace es habilitar al sistema inmunológico de la persona para que combata al virus. De tal manera de que la protección que ofrezca una vacuna va a depender de la eficacia de la vacuna misma, pero también de la eficacia del sistema inmunológico del paciente. En el caso del general Powell, él padecía primero él tiene tres elementos de alto riesgo. Primero, su edad. Él tiene 84 años. Segundo, él padecía de un cáncer de la sangre, un cáncer que afecta la producción de glóbulos, que son elementos esenciales en la defensa contra enfermedades de todo tipo. El mieloma múltiple es un cáncer de las células de la médula espinal donde se producen los leucocitos, las células blancas que también producen los linfocitos y los anticuerpos. De tal manera que es razonable pensar que en pacientes inmunosuprimidos como el general Powell, donde se le dan medicamentos que no solamente afectan el crecimiento de las células del sistema sanguíneo, sino que también afectan su sistema inmunológico, la vacuna ha debido haber tenido menos eficacia que en otras personas. Por lo tanto, juzgar la validez de la vacunación en función del caso de una persona afectada de un cáncer de la sangre, como es el mieloma múltiple, y que está recibiendo tratamiento con inmunosupresores por esta razón, es poco justo para el efecto de la vacuna. Ya sabemos, y de hecho las primeras personas a las cuales se vacunó con la tercera dosis fueron aquellas personas que por razones de tratamiento de cáncer o de tratamiento de órganos trasplantados estaban a más alto riesgo. Además de eso, él padecía la enfermedad de Parkinson, que también complica la eficacia del sistema muscular que mueve la ventilación pulmonar. Y bueno, tuvo la mala suerte que dentro de este cuadro de debilitamiento producido por estas dos enfermedades, entró en contacto con el virus de COVID. Eso le produjo pues una complicación más que si él hubiera estado sin el mieloma múltiple y sin el tratamiento que estaba recibiendo, es muy probable que hubiera podido pasar con pocas complicaciones esta enfermedad, pero en el caso de él, pues lo llevó a la muerte, lamentablemente, porque es un hombre al cual, por lo menos en mi caso, yo tengo una profunda admiración por él, porque yo llegué a Estados Unidos durante su gestión en los 4 grandes cargos que ha ocupado como, como asesor de seguridad del presidente Reagan, luego como jefe del Estado Mayor Conjunto con varios presidentes y finalmente como secretario de Estado, que fue una trayectoria admirable, sobre todo por el origen humilde del hombre y encima por, inevitablemente hay que mencionar el factor de raza negra, que el cual pues evidentemente hubiera sido mucho más difícil para él escalar los rangos que escaló y haber sido un hombre tan trascendente en la política y en las decisiones militares que se han tomado en los últimos 30 años. Es increíble, ¿no?
Yo casi nunca le llamo a una persona patriota, pero en el caso de él, sí lo puedo decir claramente, es un patriota. Si mal no recuerdo, sus padres vinieron de Jamaica, o sea, sé que él de tiene... Jamaica. Vinieron de Es la típica historia del éxito americano. El sí. inmigrante que llega, sus hijos que se crían en las capas más pobres de la sociedad y a punta de talento, de esfuerzo y de liderazgo, este hombre emerge de 2 tours en Vietnam y se transforma en un elemento bipartidista. Este hombre prácticamente en un momento político fue considerado el hombre más presidenciable de los Estados Unidos por ambos partidos. Pero Aquí se lo está, él nunca tuvo interés de meterse en la... nunca, nunca, pero es asombroso que los dos partidos se lo estaban peleando como candidato presidencial porque se lanzara por cualquiera de los dos partidos, ese hombre ganaba las elecciones. Pero fíjate, y siempre, a pesar de ser un republicano digno, a la hora de expresar su opinión, avaló al presidente Obama y luego luchó contra los arbitrariedades del presidente Trump, lo cual demuestra pues su carácter y su entereza, porque en la política de hoy no es fácil ver un político tan íntegro que rompa filas partidistas para expresar su opinión y su sentimiento con respecto a un tema, ¿no? Voy a cambiar ahora y también voy a hablar un poquito de alguien que nació, como se dice en los Estados Unidos, on the wrong side of the track. En otras palabras, está la línea del tren, en un lado la parte de gente de dinero y del otro lado los pobres, los que no van a tener oportunidad en la vida. Uno de esos era Bill Clinton. Se superó, un individuo, en mi opinión, brillante, como es natural, como hombre al fin, pues tuvo sus fallos inmensos. Se le iban los ojos, doctor, cuando veía a una mujer. Yo, yo lo conocí y No yo, es el único y tampoco está en mala compañía porque eso es muy frecuente. no, pero yo lo vi, le daba con el brazo y decía, presidente, usted está presidencial, sí. Vino de la parte pobre en Arkansas, fue considerado en un momento como el primer presidente afro, porque se identificaba muchísimo, no solamente por sus creencias liberales, sino por el saxofón y todas las cosas. Estuvo internado 5 días en un hospital de Los Ángeles. Cuando yo escuché la noticia, pues hay que preocuparse. Un hombre que tiene 75 años, un bypass cuádruple en el corazón, ha tenido problemas desde hace muchos años, no se cuidaba, aunque él dice ahora que ya se ha convertido en vegetariano o vegan, ¿no? Y todas estas cosas, pues, un susto inmenso. Una infección, una sepsis, que es una infección en la sangre. Yo había escuchado que era una infección provocada, era urinariamente, pero escuché en un canal que yo digo que no se ve aquí, no, tuvo una infección renal. Una cosa no tiene nada que ver con lo otro. Esto es una infección urinaria que dicen que es muy común en los hombres ya de esa edad de 75 años. ¿Es tan común eso, doctor? Muy común y tiene que ver básicamente con un problema que adolecemos todos los hombres de más de 50 años, que es el crecimiento progresivo de la glándula de la próstata, la glándula prostática. Independientemente de que se desarrolle o no un cáncer de próstata, todos los hombres inevitablemente van a tener un agrandamiento en una patología que se llama la hiperplasia prostática benigna. Y simplemente la próstata empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, bloquea el trayecto urinario y produce moderados a severos grados de obstrucción urinaria. ¿Qué pasa con la obstrucción urinaria? La orina es un fluido que sale estéril de los riñones, baja por el uréter, llega a la vejiga y luego de ahí sale hacia el exterior a través del pene en el caso de los hombres. Resulta que la orina es un excelente medio de cultivo para bacterias. Por lo tanto, cuando se produce su estancamiento en cualquier parte, es bastante frecuente que se produzcan infecciones urinarias. Como la próstata obstruye en grados diversos la salida de la orina, se producen con bastante frecuencia en hombres que tienen prostatitis o grados importantes de obstrucción prostática, se producen infecciones urinarias. Si esas infecciones urinarias acontecen en un paciente mayor,
la infección corre rápidamente a través de la parte prostática, sube a la vejiga, produce una cistitis, muy común en las mujeres, pero también puede producir en los hombres, y por ahí puede ascender por el uréter hasta el riñón y producir una pielonefritis, una Pero inflamación, una infección. ¿cómo termina en la sangre? ¿A través del riñón? Ah, bueno, no, es que fíjate tú, en Ah, algún momento de ese proceso de inflamación e infección, pequeños rupturas de vasitos, o bien sea a nivel prostático, pueden hacer que algunas de esas bacterias penetren al trayecto sanguíneo y se produzca una sepsis, es decir, el pus, el aspecto infeccioso pasa ahora a la sangre y produce una septicemia, que es una infección grave porque ahora tienes las bacterias nadando en la sangre por todo el cuerpo, ¿no? Ahora, tú dices, bueno, ¿y por qué eso no le pasa a todo el mundo? Bueno, porque de alguna u otra manera los factores que controlan todas las infecciones virales o bacterianas tienen que ver precisamente con el sistema inmunológico. Los anticuerpos y los glóbulos blancos están constantemente matando estas bacterias. En el caso de Bill Clinton puede haber habido, especulo yo, un debilitamiento de su sistema inmunológico que permitió no solamente el crecimiento bacteriano y la infección, sino el hecho de que pasara su sangre. Eso no es de descartar en un hombre que tiene una dieta pobre en calorías. ¿Cómo puede un hombre que nos esté escuchando, cómo puede empezarse a sentir mal? ¿Va a tener problemas al orinar? ¿Cómo se puede saber? Porque ya yo estoy en los 72, voy ahorita para 73, y estaba pensando en eso y digo, oye, ¿cómo uno se puede prevenir o cómo uno puede darse cuenta? Oye, estoy teniendo este problema, déjame ir al médico rápido. Porque yo, cada vez que he escuchado algo de una septicemia, pienso, ay, Dios mío, ese hombre se muere, o mujer, el que sea. Sí, es una infección muy grave, pero la septicemia no tiene necesariamente por qué venir de allí. Muchos procesos infecciosos pueden en un momento dado pasar a la sangre y infectar la sangre, por decirlo de esa manera, lo cual es un caso grave porque entonces tienes la infección por todos los múltiples órganos. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, en este caso, la triada típica es que la próstata se inflama. Cuando se inflama la llamamos una prostatitis. Cuando se inflama, obstruye el flujo de orina y se hace doloroso el orinar, se hace difícil porque no termina nunca de evacuar la vejiga, se produce dolor y ardor. Y si en ese momento tienes fiebre, tienes que llamar de inmediatamente a tu médico y a tu urólogo porque hay que ponerte antibióticos y hay que probablemente hacer algún tipo de procedimiento para evacuar esa orina. Usualmente lo que se hace es pasar una sonda de manera de vaciar eso, porque mientras esa orina esté estancada adentro, es un excelente foco infeccioso para que en un momento dado te compliques más. Y por eso que lo atacan muchísimo con unos antibióticos extremadamente fuertes. Agresivo, sí, sí. Ya una sepsis requiere hospitalización porque de allí puede migrar la infección hacia los pulmones, hacia el corazón, hacia muchos otros órganos, ¿no? Esta enfermedad puede recurrir en un hombre, o vamos a decir, en el caso de Bill Clinton ahora que lo atacaron con los antibióticos, estuvo en el hospital, la alimentación va a cambiar, todo eso puede que no le vuelva o ya tiene el precedente de que esto le puede pasar, ¿le puede recurrir? Bueno, mira, sí toda infección puede recurrir, ¿no? Yo presumo que él tiene una excelente atención médica, por lo tanto yo me imagino que la parte prostática a lo mejor incluso ya ha sido operado de la próstata, se le ha resecado parcial o totalmente la próstata, es posible, yo no sé, no tengo información de eso, pero es posible que se le haya hecho eso, pero de cualquier manera habla sobre la vulnerabilidad del sistema inmunológico después de cierta edad. Y esa es precisamente la razón por la cual en el caso del COVID, los pacientes de más de 65, 70 años tienen que vacunarse y guardar sus prebendas de distanciamiento y del uso de la máscara en áreas muy, muy llenas de público, porque son la población de más riesgo. Doctor, hay una pregunta que me surgió porque veo que el número de casos de infecciones continúa bajando. Y entonces estaba hablando con una amistad de que hoy en día usted compra en la farmacia unas pruebas que usted mismo se hace
si el test. Y si le da positivo, pero no se siente mal, eso no se reporta nunca. Es correcto. ¿Cómo es posible? Mucha gente lo está tomando de esa manera. Bueno, acuérdate que aquí no hay obligatoriedad de hacerlo. En otros países puede ser hasta delito no notificar a las autoridades de que tú has resultado positivo a un test de COVID. Pero aquí no hay forma de monitorizar ni de obligar a la gente a eso, ¿no? Recuerda que eventualmente la solución a este problema está en dos aspectos. La inmunidad obtenida por la vacuna y la inmunidad obtenida por gente que tiene la enfermedad, pero simplemente la supera sin mayores problemas. La gran mayoría de las personas la superaron. O sea que la razón por la cual esto está bajando en muchos países del mundo es porque el virus está encontrando cada vez más dificultad de encontrar una persona vulnerable por dos razones. La mayoría de las personas o están vacunadas o ya han pasado el COVID. Entonces el virus está que no encuentra dónde alojarse en una persona que sea vulnerable, y eso es por la razón por la cual se está ya de una u otra manera en algunos países alcanzando la inmunidad de rebaño, y vamos a empezar a ver la combinación de vacunación con personas expuestas al COVID que lo superaron bajando. Sin embargo, todavía hay muchísima gente vulnerable porque ni ha pasado el COVID ni se ha vacunado y no sabe realmente si tiene una inmunidad natural a la enfermedad o si va a ser estragos, como el caso lamentable del general Power. Yo oí un cuento que yo no lo creo, ¿no? Pero bueno, se lo voy a, sin mencionar el nombre de quién. Una señora le da el COVID hace, digamos, 10 días, se hace la prueba de nuevo, da positivo, pero supuestamente ella va a la iglesia positiva porque el médico le dijo que después de 10 días, aunque diera positivo, ella no podía infectar a nadie. No creo que un médico serio pueda haber dicho ese tipo de cosas. Sí, bueno, fíjate tú, esta epidemia se ha caracterizado porque desde el momento en que tú te infectas, tú no tienes síntomas. Ocurren unos 2 o 3 días desde el momento en que tú adquieres el virus hasta que este se replica en cantidades suficientes como para que tú te sientas enfermo. Y ese fue el mayor problema, que estábamos entrando en contacto con gente que ya estaba COVID positivo y ni ellos ni nadie de afuera podía saber si estaban infectados. Y por eso la epidemia corrió tan rápido por todas partes del mundo. Ahora, en los próximos 2 o 3 días después de ese proceso es que tú eres contagioso, o sea que tú puedes contagiar a otro. Si para el cuarto, quinto, sexto día después de la infección tú no estás enfermo, o sea, no estás con dificultad respiratoria como para ir al hospital, significa que ya tus defensas naturales, sin vacuna, se encargaron de neutralizar al virus. Ya tu sistema inmunológico está produciendo anticuerpos que están manteniendo a raya el virus. Entonces tu capacidad de infectar a otros baja. Por eso es que al principio se decía de cuarentenas de 20 días, después se bajó a 10 días y en algunos casos pues hay individuos que han dicho, mira, con que tú te mantengas en cuarentena 7 días después de tener la primera notificación de que eres positivo, ya tú dejas de ser sumamente contagioso. Porque no es que una persona adquiere el COVID y va a seguir contagiando por 3 meses. Eso no pasa, ¿no? Entonces es una ventana de unos 7 a 10 días y por eso probablemente el doctor le dijo a esa señora que si ya ella había pasado 10 días y no había tenido ninguna complicación, probablemente ya ella no era contagiosa. Aunque todavía le hayan hecho el examen y dio positivo. Sí, sí, porque el examen, por ejemplo, el examen que más se hace, que es el PCR, es un examen muy sensible. Aun cuando no haya muchos virus en el cuerpo, el examen sale positivo. Entonces, sí, es perfectamente posible eso. Oiga, le agradezco muchísimo, doctor Cisneros, que haya estado con nosotros. Siempre usted nos anima y nos aclara las cosas. Bueno, muchas gracias. Y por aquí a la orden. Gracias. Le doy las gracias, como siempre, al doctor Cisneros, porque me habla extremadamente claro en las preguntas. La semana, yo diría hace 4, 5, 6 semanas, vimos la situación en Haití, los problemas de Haití. Y yo siempre le digo que yo le recomendé, amistades mías, bueno, amistades no conocidos, porque eso uno
uno dice amistades y eso no está en la amistad, conocidos que están dentro del gobierno del presidente Biden. Y yo le dije, mira, hay que ver y hay que mirar la situación de Cuba. Pero ojo con Haití, porque Haití había unas revueltas inmensas.